Hola, Ruth, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Iniciemos con esto de estas preguntas que me enviaste. Voy a tratar de ser conciso. Definitivamente todos los eventos que planteas o que me planteas ahí están ligados. Es una buena cantidad de años. Estamos hablando de más de un siglo. Tratar de resumirlo, no sé, vamos a tratar si lo podemos hacer en 15 minutos. Si no, lo voy a hacer en dos episodios, vamos a llamarle así, ¿no? Muy bien, vamos iniciando con lo número uno. Me pediste que fuera como más de opinión. Hay muchísimos datos, causas, personajes, eventos intermedios, consecuencias. Pero bueno, número uno, ¿qué sucede en la revolución industrial? ¿Y cuál es el hecho, qué es lo que se moviliza? Bien, la revolución industrial la ubicaríamos por allá a finales del siglo XVIII y pues obviamente durante todo el siglo XIX estaríamos hablando de los mediados finales de 1700 y todos los 1800. Eh, ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que moviliza este evento? Eh, la aparición de nuevas formas de energía, la maquinaria, es la aparición de cómo hacer las cosas de una manera distinta, lo mismo pero más rápido. ¿Qué va a provocar esto? La aparición de estas máquinas, la masificación, el hecho de que puedan producir una, un producto, en vez de hacer 10 piezas al día, poder hacer 100. Esto va a traer pues obviamente una vamos a llamarla una sobreproducción, que obviamente dices, bueno, ¿y ahora qué hago con todas esas piezas? Es buscar mercados y buscar, abastecer los mercados internos de los países donde surge esto, que es en Inglaterra, posteriormente Europa. Una vez abastecidos estos mercados, ¿qué es lo que va a suceder? Pues buscar mercados fuera de esos países, en este caso fuera de Inglaterra, después Francia eh, y el resto de Europa, ¿no? Para no, diríamos Alemania o el Imperio Prusiano. Eh, entonces, ¿qué es lo que trae o qué moviliza esta revolución industrial? Eh, la aparición de nuevas formas de energía, el vapor, por ejemplo, en esa primera revolución industrial, la máquina de vapor propiamente, ¿no? El que se va a aplicar al ferrocarril, se va a aplicar a la industria, y esto pues va a permitir tener maquinarias que trabajen mucho más tiempo, que producen mucho más fuerza y que va a permitir mucho mayor producción. Entonces, esto va, como su nombre lo indica, va a revolucionar la industria y esto va a tener un impacto en la parte de producción de bienes y en la parte social va a producir clases sociales, en este caso la burguesía, los dueños de esas industrias y el proletariado, ¿no? Que anterior a esto no existía, existían quizás pues las familias que se dedicaban a producir de manera hoy conocida como artesanal, ¿no? Tener sus talleres en casas, eh, pero el hecho de que se masifique, comienzan a migrar, por ejemplo, del campo a las ciudades para trabajar en esas fábricas, esa clase o esos antes campesinos que se mudan a las ciudades, pues se les va a conocer como el proletariado, ¿no? Los que no son los dueños de las fábricas o de las industrias. Y los dueños de las industrias, pues serán reconocidos como la clase burguesa, ¿no? Que esto, pues más adelante vendrá muy ligado a la cuestión de la desaparición o los movimientos que se van a hacer en contra de las monarquías, ¿no? Porque ya no necesariamente van a ser los nobles, van a ser eh, pues estos industriales o esta clase burguesa que son los comerciantes, no necesariamente de la nobleza, sino personas que pues van a, vamos a llamarlo así, esos emprendedores que van a generar esa riqueza y que tienen bastante potencia económica, pero no son de la nobleza. Y pues bueno, paulatinamente irán buscando cómo formar ellos parte del gobierno y pues irán teniendo influencia en otras áreas, ¿no? Bien, así a grosso modo sería esto de la revolución industrial. Hay dos, si quisieras así mencionarlo. Una,
pues cuando aparece el vapor, y la segunda revolución industrial, que la diferencia entre una y otra viene marcada por las energías. En la segunda revolución industrial estaríamos hablando de mediados del siglo XIX. ¿Qué la diferencia? Pues el petróleo, el uso del petróleo y la energía eléctrica, que da otro salto en la cuestión de la industria, ¿no? El trabajar con motores a petróleo o maquinaria que trabaje con combustibles como el petróleo permite mayor velocidad, y mayor velocidad en todo, ¿no? Mayor producción, tienes un barco que se mueve más rápido, implica que pues tú tienes mayor posibilidad de hacer comercio con otras áreas, eh, la industria eléctrica, la aparición de la luz, en la no bueno, los focos propiamente, pues permite las jornadas laborales más largas, cambia el estilo de vida, ya puedes salir de noche, etcétera, ¿no? Entonces es una segunda revolución industrial. Bien, eso más o menos así a grosso modo es el hecho o lo que va a movilizar la revolución industrial, ¿no? Todo la industria, lo social, lo económico, creación de potencias, ¿no? De ultramar, etcétera. La conexión que hay de esta con la independencia de Estados Unidos, propiamente no podremos decir que esta causa la independencia de Estados Unidos, pero sí hay una conexión. Eh, una vez que se independiza Estados Unidos, o podríamos decir que sus primeros, eh, los pioneros, por decirlo así, en Estados Unidos, vienen enrolados, ¿no? Recordemos que son ingleses, son franceses, y ya te había comentado que teníamos esto de la revolución industrial o la industrialización, viene de Inglaterra y de Francia. Pues bueno, estas personas en Estados Unidos, cuando se independizan, pues vienen con esta corriente, ¿no? Es un eco, por decirlo así, es un eco industrial el que se va a vivir en Estados Unidos. De ahí que pues obviamente el desarrollo industrial en Estados Unidos sea mucho más rápido que en el resto de Latinoamérica, ¿no? El por qué Estados Unidos tiene un desarrollo industrial mucho más rápido que México o el resto de Latinoamérica, pues se lo debe a sus pioneros, ¿no? Sus orígenes y de dónde viene toda esta tendencia industrial. Pues bueno, hay una conexión de esta con su independencia. Pudiéramos en algún momento decir que la independencia de Estados Unidos se podía haber gestado por un problema, bueno, más que un problema, es el deseo de los colonos, vamos a llamarle estadounidenses, que no era Estados Unidos, vamos a llamarle esos colonos, eh, por ellos controlar esos recursos y no estar dependiendo de Inglaterra, ¿no? En este caso, el hecho de que conocieran que ellos podían generar esa riqueza, pues posiblemente, ¿no? Pudiéramos encontrar una conexión para que ellos quisieran, pues, tener el control de sus recursos y generar la riqueza en un nuevo país, lo cual pudiéramos decir que genera esa independencia, de algún modo, ¿no? Aunque la independencia de Estados Unidos estamos hablando de 1876, ahí es que más o menos anda junto con pegado esto de la revolución industrial y la independencia de Estados Unidos, por eso no la ligo tanto, más bien sería el desarrollo industrial que tiene Estados Unidos es por el eco que viene generando de Inglaterra y de Francia, ¿no? El cómo afecta, bueno, sí, tres, cómo afecta la independencia de Estados Unidos a Hispanoamérica. Esto de cómo afecta es una pregunta que en ocasiones me hacen mis alumnos. ¿Es algo bueno o es algo malo? Tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto en ambos sentidos. Yo diría más bien, en el caso positivo, pone el ejemplo, ese es el primero que se independiza, trae las ideas, como trae todo otra vez vamos a llamarle eco, no solamente industrial, sino de la ilustración y todo este movimiento de gobiernos democráticos, república, igualdad, libertad y toda esta onda, pues podemos decir que tiene un efecto en Hispanoamérica porque pone ese ejemplo. En el caso de México, por ejemplo, es lo más cercano. El hecho de que se independice Estados Unidos genera vamos a llamarle buen ejemplo en el resto de Latinoamérica y
En el caso para México es por donde entran las ideas ilustradas, ¿no? Vamos a llamarle de contrabando. Si no entraban directamente de España hacia México, sí pueden entrar de Estados Unidos a México esas ideas ilustradas, las ideas de libertad, igualdad, uso de la razón. Entonces, podremos decir que la independencia de Estados Unidos tiene un efecto en Hispanoamérica porque pone el ejemplo, por decirlo así, ¿no? De que se pueden emancipar, de que las ideas ilustradas son, eh, son reales, por decirlo de alguna manera, se pueden aplicar y pues tiene ese efecto, ¿no? En el resto de Hispanoamérica. Ya posteriormente, cuando se comiencen a independizar estos países, pues va a tener un efecto no tan bueno, ¿no? Porque va a comenzar a ejercer un control, obviamente, ¿no? Es el que tiene mayor experiencia y es el que se va a poner, yo los ayudo, ¿no? Yo los ayudo a cómo gobernarse, obviamente bajo pues mi tutela. Y en fin, eso ya es otra historia. Me estoy quizás apresurando un poco porque me da 15 minutos aquí el programa, porque hago un segundo video, no hay problema. Um, Número 4 dice, ¿cuál es la contribución o influencia de la Revolución Francesa? Eh, Esta creo que va a llevar un poquito más la respuesta, pero bueno. La contribución de esta revolución es bastante. Es al menos en Europa, pues estos son son los que ponen el ejemplo, pasan van a abolir la monarquía y van a comenzar a generar una república. Eh, Ahorita te mencionaba las ideas ilustradas o el siglo de las luces, que a lo mejor tú lo ubicas por la cuestión del canto, porque cambia, ¿no? Cambia en este siglo de las luces o ilustración, hay todo un cambio no solamente a nivel político, intelectual, sino también a nivel cultural y obviamente en la cuestión de la música, ¿no? Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, son los primeros que pues cambian, ¿no? Logran quitar esa monarquía, comienzan a generar una república y pues bueno, son los que van a traer ese ejemplo sobre Europa, ¿no? A poner a instalar la primer piedra, por decirlo así, de las democracias en Europa. Y obviamente va a haber una reacción de Europa en contra de Francia, ¿no? Ahí podríamos ahondar mucho en sus gobernantes, queriendo, bueno, algunos los decapitaron y demás, ¿no? Por el ejemplo que estaban dando. Pero bueno, la contribución o la influencia de la Revolución Francesa es grande para Francia. Ahorita lo veremos junto con la de la 5, que la aportación que da Napoleón Bonaparte, pues Napoleón lo ubicamos en Francia, eh, normalmente es un gran estratega, pero también se encarga de internacionalizar, por decirlo de alguna manera, esta parte de la ilustración, las ideas de igualdad, las ideas de libertad, fraternidad, se las debemos a Napoleón, ¿no? O el código napoleónico, que es un código civil que está fundamentado en las ideas ilustradas, se las debemos a este personaje, ¿no? Entonces yo me iría más por la cuestión de aportación que hace Napoleón Bonaparte, que igual también se le deben muchísimas muertes y demás, pero el aporte que hace y los países que él lo va controlando, ¿no? Junto con el poder del ejército francés, va colocando estas ideas, ¿sí? Va imponiendo esas ideas ilustradas. Va a decir, bueno, pero él era un dictador. Bueno, se le llamaba despotismo ilustrado. Él quería gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero las ideas que tenía hasta cierto punto podremos decirles que eran buenas. Bueno, hasta aquí, hasta este punto voy a cortar. Estamos en la pregunta 5 y por ahí le continuamos con las 6, 7, 8, 9, 10, que son otra historia. Para contarlas en 15 minutos es todo un reto. Bueno, ahorita continuamos. ¿Sale?